Buenos días, vamos a compartir el mensaje del Departamento de Jóvenes en la Escuela Dominical. El mensaje de hoy vamos a compartir el mensaje del evangelismo del aposento alto. Veamos el título del mensaje de hoy. El evangelismo del aposento alto. Basado al texto bíblico, vamos a basarnos a Hechos, capítulo 1, versículo 1, 3 y 8. Veamos la lectura en esta mañana. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, versos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versos 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra del Señor. En esta mañana vamos a ver la parte de la introducción del mensaje de esta mañana. Veamos la parte de la introducción. Vamos a ver 4 puntos importantes de la gran obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Número 1, el ministerio. El ministerio de Jesús. Número 2, la muerte de Jesús. Número 3, la resurrección de Jesús. Número 4, la ascensión. Estos 4 puntos podemos ver la gran obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. El ministerio, su muerte, la resurrección y la ascensión. La Biblia nos habla de que Jesús, ¿verdad? Jesús estuvo durante su ministerio, dice que estuvo acompañado de sus discípulos. Los discípulos de Jesús estuvieron como testigo en la gran obra que hizo Cristo en su ministerio. Los discípulos fueron testigos de la muerte de Jesús. Los discípulos fueron testigos de la resurrección de Jesús. Los discípulos de Cristo fueron testigos de la ascensión. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, podemos ver de quién está hablando este versículo bíblico. Dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En este texto, en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 1, del verso 1, vemos la gran obra de Cristo. En este versículo habla de la gran obra que hizo Cristo en su ministerio, en la muerte, en la resurrección y en la ascensión. Vemos cómo los primeros cristianos eran testigos de la gran obra de nuestro Señor Jesucristo. Por esto en el libro de los Hechos se habla de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 1. También dice la palabra en Hechos 1:3. En Hechos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En este texto bíblico
Dice la Biblia, vemos aquí en Hechos capítulo 1, la muerte de Jesús. Los discípulos eran testigos de la muerte de Jesús. Jesucristo resucitó. La Biblia dice que los discípulos estuvieron en este gran evento de la obra de Cristo. Estando en este lugar, los discípulos, en la muerte de Jesús, Jesucristo resucita. Cuando antes de Jesucristo ascendiera, Jesucristo se reunió con sus discípulos en el monte de los Olivos. Dice la Biblia que Jesucristo estuvo reunidos y les habló por 40 días acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Este fue el mensaje que Jesucristo, después de resucitar, se reunió con sus discípulos y les transmitió este mensaje. No habló de otra cosa, solamente acerca del reino de Dios. Los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, conocían la condición espiritual del campo que estaba en desastre espiritual. Los discípulos de Jesús conocían que la humanidad estaba en esta condición espiritual. Génesis capítulo 3, versículo 6. Los discípulos de Jesús sabían que este fue el inicio, ¿verdad? El inicio de la separación del hombre con Dios. Era la razón por la cual Jesucristo le hablaba acerca del reino de Dios. Esta fue la misión que Cristo le dio a sus discípulos para poder ser testigo de proclamar este evangelio a un campo que está en desastre. La Biblia dice que la humanidad cayó en el pecado original. La Biblia dice que la humanidad ahora vive separada de Dios. La Biblia dice que ahora la humanidad vive bajo Juan 8:44, atrapada por Satanás. Los discípulos de Jesús conocían esta condición espiritual de la humanidad. Conocían que la humanidad estaba en este campo en desastre. Por esto Jesucristo le habló y le dio esta misión a los discípulos de poder transmitir y de establecer su reino en este campo en desastre. La Biblia dice que estando junto a los discípulos en el monte de los Olivos, Jesucristo ascendió. Cuando Jesucristo ascendió, en este momento, en este encuentro, da una promesa. La promesa del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Y yo enviaré a un Espíritu Consolador. Hablaba del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Jesucristo ascendió, apareció los ángeles y le hablaron a los discípulos: ¿qué hacen aquí? Este Jesucristo que ustedes vieron ascender, volverá. Cuando los discípulos se reunieron después de la muerte, después de la ascensión de Jesús, todos juntos subieron y estuvieron reunidos en el aposento alto de Marco, la casa de Marco. Todos juntos fueron aferrándose a la promesa como testigo de esta gran obra de Cristo. Subieron al aposento alto juntos, aferrados a esta misión, esperando esta promesa. Después de la ascensión, los discípulos se reunieron en el aposento alto de Marco. En este lugar, un lugar donde no estaba planeado, un lugar que naturalmente hubo un encuentro de bendición, un encuentro donde juntos se reunieron aferrados al pacto de Cristo, se reunieron aferrados al reino de Dios, esperando la promesa de Hechos 1:8.
Juntos se reunieron y compartieron las enseñanzas de Jesús. Juntos se reunieron como testigos de ver esta gran obra que hizo Cristo, ¿verdad? Se reunieron y disfrutaron Hechos 1:14. Dice la Biblia, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en toda oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los discípulos de Cristo juntos en este lugar disfrutaron y se concentraron en la palabra. Juntos disfrutaron y se concentraron en la oración. En este lugar hubo un gran encuentro de bendición. Juntos disfrutaron de la palabra y la oración, esperando la promesa de Hechos 1:8. Esperando la promesa para ser testigo en este campo en desastre. La Biblia nos dice que en aquel lugar, en aquel tiempo, Roma tenía este poder. Pero hubo una gran obra. Solamente el movimiento de vida, ¿verdad?, golpeó a Roma completamente. Solo porque Dios estaba con los discípulos. En este tiempo ningún cristiano se podía reunir porque estaban amenazados por peligro de muerte. Pero ¿saben lo que pasó? En este lugar los discípulos ni siquiera pensaron en la muerte. Ellos estaban viendo una respuesta por adelantado, porque ellos estaban aferrados a la promesa de Cristo. Ellos subieron juntos al aposento de Marcos, a la casa de Marcos, a este aposento alto, aferrado como testigo de Cristo, aferrado con la promesa del reino de Dios. Juntos subieron esperando la promesa de Hechos 1:8. No tuvieron temor a la muerte. En este momento no vieron las circunstancias de peligro de muerte. En el aposento alto de Marcos se reunieron y disfrutaron y se concentraron en la palabra, en la oración. Y en ese lugar dice la palabra de Dios que se cumplió la promesa. Se cumple la promesa de Hechos 1:8. Concentrado en este aposento, se cumple la promesa de Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios que fueron llenos del Espíritu de Dios. Muchos le decían, están locos. Otros le decían, están borrachos. Pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo, aferrados a esta promesa con el objetivo de poder conquistar un campo en desastre. Disfrutando la palabra, la oración, se cumple la promesa de Hechos 1:8. En un lugar que ni siquiera lo habían planeado. En un lugar que ni siquiera se reunieron para hablar de filosofía ni conocimiento. Un lugar donde hicieron el verdadero fórum de la palabra, el fórum de la oración. Juntos estuvieron en este lugar, aferrado a la palabra, aferrado a la oración, y se cumple la promesa de Hechos 1:8. Y a esto lo llamamos los 3 hoy. Este fue el secreto, ¿verdad? El secreto que experimentó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva experimentó el secreto de poder concentrarse en la palabra, de poder concentrarnos en la oración y en el horario perfecto, en el horario de Dios, se cumple la gran obra del evangelismo. La Biblia dice que la muerte de Esteban, que parece ver un gran problema bajo los ojos humanos, pero los evangelistas comprendieron la razón de que el problema no era un problema. En medio de la muerte, en medio de la persecución, en medio de la muerte de Esteban, ellos vieron que esto era una puerta para la gran obra del movimiento del evangelismo. Por esta razón, los evangelistas, los primeros cristianos, disfrutaron de este secreto. Amados remanentes,
disfruta la palabra, disfruta la oración, concéntrate en tu aposento, que en el horario de Dios verás la gran obra, de la gran obra del campo del evangelismo, donde tú disfrutarás el verdadero encuentro con los discípulos. La Biblia dice que los discípulos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, a través de la muerte de Esteban, se expanden. Todos se expandieron y fueron testigos de proclamar la gran obra de Cristo. Fueron testigos de la obra de Cristo. Fueron testigos para hacer esta misión dada por Dios. A través del poder y la llenura del Espíritu Santo, pudieron ser testigos en el campo del evangelismo. Dice la palabra de Dios que a través de los discípulos de Cristo pudieron ver la gran obra, el gran poder dado por Dios. Que este movimiento de vida de lo que realizaron los primeros cristianos golpeó Roma, solo a través del poder dado por Dios, porque Dios estaba con ellos. Por esto los discípulos, los evangelistas pudieron conquistar Roma solo a través del evangelio de Cristo. La Biblia dice que los discípulos salieron como testigos para proclamar un solo mensaje: la vida de Jesús. Fueron testigos de proclamar un solo mensaje: el poder de Jesús. De este mensaje, este era el único mensaje que los discípulos de Cristo proclamaban. Un solo mensaje, el mensaje de Cristo. Ellos realizaron este movimiento de vida y donde proclamaron este mensaje como testigo de Cristo. Y esto es la identidad de Jesús. Esto es el poder de Jesús. Este poder y autoridad donde Cristo venció la muerte. Esta autoridad que ahora como hijo de Dios, Dios nos ha dado la autoridad para ser testigo y poder proclamar su evangelio. No había otro mensaje. El único mensaje que los primeros cristianos proclamaban era este mensaje: la vida de Jesús como testigo, del poder de Jesús como testigo. Y este era el mensaje: solo Cristo. Solo Cristo. Y esto fue el movimiento de evangelismo del aposento alto. Aquí está el secreto. Este es el secreto que nosotros tenemos que disfrutar como remanente. Tenemos que disfrutar nuestro aposento concentrándonos en la palabra y en la oración. Y en el horario de Dios vamos a disfrutar las puertas del evangelismo. Vamos a disfrutar los encuentros. Y esto es lo que nosotros tenemos que transmitir. Nosotros como las futuras generaciones de remanente tenemos que iniciar con este secreto, ¿verdad? Y esto fue el secreto que experimentó la iglesia primitiva. Por eso fueron testigos y proclamaron la vida de Jesús. Por eso salieron al campo a proclamar un solo mensaje: el poder de Jesús. Ellos conocían este campo que estaba separado de Dios. Este era el objetivo de Dios: conquistar las 237 naciones. Pudieron ver la respuesta por adelantado de poder conquistar Roma y conquistar todo el mundo, las 237 naciones. Amados jóvenes, quiero que sepan, este mensaje que transmitimos es este logo que tiene nosotros la Iglesia Manuel. La Iglesia Manuel tiene este logo. Esto es la J, que es Jesús, ¿verdad? Nosotros transmitimos la vida, que en inglés es life. Esto, lo que debemos transmitir es esto: Jesús. ¿Verdad?
tenemos que transmitir el poder, que es power, ¿verdad? Y ser testigo como los fueron los primeros cristianos. En medio de la muerte, ¿verdad? Ellos tenían un símbolo para poder reconocer quién eran los cristianos. Entonces ellos utilizaban un pececito, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí este logo. Este logo del movimiento del aposento alto quiere decir la vida de Jesús. Lo que yo debo disfrutar. Como iglesia, yo debo disfrutar de mi identidad. La iglesia primitiva salieron al campo disfrutando su identidad. La iglesia primitiva salieron a realizar el campo del evangelismo disfrutando la guía del Espíritu Santo. La iglesia primitiva salieron al campo del evangelismo disfrutando la gran obra del Espíritu Santo, la respuesta de la oración. Salieron al campo con toda autoridad. Por eso proclamaban el poder de Jesús. Y este poder, ¿verdad?, es la autoridad. Salieron al campo utilizando la autoridad de poder quebrantar las tinieblas en el nombre de Jesucristo. La iglesia primitiva salió al campo utilizando esta autoridad como hijos de Dios, de la movilización de los ángeles. Salieron al campo con la autoridad de poder tener este gran respaldo como ciudadano de los cielos. Salieron al campo con la autoridad de poder realizar la evangelización mundial. Y esto es lo que ellos disfrutaron, su identidad. Ellos salieron al campo utilizando su autoridad. Esto fue las 7 bendiciones que pudieron disfrutar la iglesia primitiva, donde realizaron este movimiento, la vida de Jesús y el poder de Jesús. Y esto es el movimiento de evangelismo. Amados jóvenes, juntos, que podamos disfrutar esta respuesta como testigo de Cristo, de poder compartir como testigo este mensaje. Este mensaje no necesita otra cosa, porque este mensaje habla de la gran obra de Cristo. Este mensaje no necesita agregarle un método humano, porque este mensaje Dios ya me dio la misión de establecer su reino. Este mensaje no necesita el poder humano, porque Dios me dio la promesa de la llenura del Espíritu Santo para ser testigo en este campo en desastre. Por eso yo como remanente debo realizar este movimiento de evangelismo y compartir la vida de Jesús como testigo, de poder transmitir el poder de Jesús como testigo. Esto es el movimiento de evangelismo del aposento alto de Marco. Jesús, life, la vida. Jesús, power, el poder. Lo que simboliza el cristianismo. Esto es lo que yo debo disfrutar para conquistar las 237 naciones. Mi identidad, que es la vida de Jesús. De poder salir al campo disfrutando la guía del Espíritu Santo. De poder salir al campo disfrutando la respuesta de la oración. Y poder utilizar en el campo la autoridad. Este poder de Jesús, la autoridad de quebrantar las tinieblas, la autoridad de movilización de los ángeles, la autoridad porque tengo un respaldo celestial, con el propósito de poder realizar las 237 naciones del mundo. Queridos remanentes, esto es el plan absoluto de Dios. Juntos hagamos el deseo de Dios. Nosotros tenemos la respuesta por adelantado.
La iglesia primitiva conoció este secreto. Conoció el secreto en medio de la persecución dentro del aposento alto de Marcos. Ellos pudieron ver una respuesta por adelantado. Por eso no tuvieron temor de la muerte. Por eso en medio de las persecuciones no lo vieron como un problema. Vieron una respuesta, como la puerta del evangelismo se abrió. Porque ellos vieron la respuesta por adelantado. Ellos pudieron ver la obra absoluta de Dios, porque se aferraron a la gran promesa de Dios, la soberanía absoluta de Dios. Tú eres importante. Nuestra misión es poder conquistar las 237 naciones del mundo. Esta visión, esta respuesta, todo está como una respuesta por adelantado, porque es un plan absoluto de Dios. Por eso nosotros tenemos que vivir dentro del plan absoluto de Dios. Tenemos que entender que nuestras vidas debe estar dentro del itinerario del pacto de Dios. Para ser esto testigos como lo fueron la iglesia primitiva. Disfrutaron el gran secreto, la gran respuesta por adelantado y fueron testigos de poder predicar el evangelismo. Y esto se le llama el evangelismo del aposento alto. Por eso, queridos jóvenes, el secreto para ver la respuesta del campo del evangelismo inicia en el aposento, en tu aposento personal. La iglesia primitiva lo experimentó en este lugar que ni siquiera lo habían planeado. Naturalmente se dio el encuentro, realizaron fórum, compartieron este fórum de la enseñanza que Cristo le había compartido, le había enseñado. Compartieron esta evidencia de ser testigo de esta gran obra de Cristo. Amados jóvenes remanentes, tú eres importante. Disfruta del plan absoluto de Dios. Gracias y Dios me los bendiga.